para la Kedushá de los Kohanim. Primera parte. Como hemos visto a través de Vayikra, algunas de las leyes estaban dirigidas al sacerdocio y otras a las personas en general, ¿no es cierto? Mientras que los capítulos del 18 al 20 hablaban a la congregación entera de Israel, los capítulos 21 y 22 regresan a la instrucción para los sacerdotes. Como recordatorio para aclaración de todos, los sacerdotes venían de la tribu de Leví, pero no todos los levitas eran sacerdotes. Y vamos a estar hablando en cuanto a estas separaciones, a estas diferencias, aunque estos levitas sí se ejercían muchas tareas al servicio del tabernáculo del templo, ¿sí? Sin embargo, son llamados simplemente levitas y nunca sacerdotes. Solo las familias de la descendencia de Aarón podían ser sacerdotes y solo el primogénito vivo, y solamente el hijo mayor, ¿no es cierto?, podía asumir el cargo de sumo sacerdote a la muerte del padre, obviamente, y de esa línea continuaría a provenir el siguiente sumo sacerdote. Entonces, había sacerdotes mayores, había levitas y había un sumo sacerdote. Y cada una de estas clases de servidores tenía responsabilidades específicas asignadas, obligaciones menores y obligaciones mayores. Solo los sacerdotes mayores podían acercarse al altar y oficiar los sacrificios. Los levitas servían de maneras más domésticas, como por ejemplo montando y desmontando el tabernáculo, llevándolo, sabemos, ¿no es cierto?, en todos los traslados, o limpiar, por ejemplo, el enorme volumen de sangre y cenizas que se acumulaba todos los días. Hacer toda una serie de tareas y ayudar a preparar los animales de sacrificio, sobre todo en las épocas de las fiestas en que había mucha gente llevando, ¿no es cierto?, un montón de tareas menores. Al leer el capítulo 21 vemos que los primeros 9 pasuquín hablan al sacerdote común, mientras que los pasuquín del 10 al 15 conciernen solo al sumo sacerdote, porque los capítulos 21 y 22 son una unidad, para variar, que la han separado, mal separado, los dos trabajan juntos, sí, probablemente nunca deberían haber sido separados en estos dos sectores. También podemos dividir Vayikra 21 en dos secciones de otra forma. La primera sección, que incluye los pasuquín del 2 al 15, trata sobre el vivir santo requerido para el sacerdocio completo. Sacerdotes comunes, ¿no es cierto?, y el sumo sacerdote. Y la segunda sección, que va desde los pasuquín 16 al 24, trata sobre lo que nos descalifica de ejercer el sacerdocio. Y digo no, porque estas partes también corresponden todas para nosotros, ¿sí? Aunque la regeneración nos introduce en el sacerdocio santo, podríamos ser descalificados de ejercer el sacerdocio en algunos aspectos e incluso en muchos aspectos. Y esto la gente no cree que les pueda llegar a suceder, pero el Adón dice que él no va a tener dolor de estómago cuando tenga que advertir lo que sea necesario. Yahweh le dijo a Moshe: háblales a los sacerdotes, los hijos de Aarón, y diles que no se contaminen por muerto en sus pueblos, excepto por sus parientes más cercanos, su madre, su padre, su hijo, su hija y su hermano, o por una hermana virgen cercana a él que no se haya casado, por ella puede contaminarse, pero no se contaminará con pariente por matrimonio de manera que se profane. Dice Vayikra 21, y esta es una de las versiones en traducción. Vamos a ver todos los problemas que tenemos como de costumbre. Este capítulo entonces empieza tratando con la realidad más común de la vida, que es la muerte. Dentro de la población israelita, una muerte probablemente ocurría diariamente, ¿no es cierto?, entre las 12 tribus al ellos estar deambulando en el desierto. Era una gran multitud. Entonces, la muerte es una abominación para Elohim. Sabemos, la palabra de Elohim dice que la muerte es el resultado del pecado, y de acuerdo a Bereshit, la muerte entró en nuestro universo a través de la caída de Adán y Jabá. Ahora bien, ¿qué es la muerte? La muerte es el fin de la vida, literalmente, ¿no es cierto? De manera muy simple. La muerte física, la clase de muerte con la que estamos más familiarizados, ¿sí?, es el fin de la existencia física. Pero también hay otra clase de muerte, que es la muerte espiritual, ¿sí? La muerte espiritual, fin de la existencia espiritual personal. Esto es lo que sucede con respecto a nuestra muerte física. La misma sucede la mayoría de las veces porque nuestros cuerpos empiezan a envejecer y pues van por el deterioro, ¿sí? Pero sin importar la razón
de nuestra muerte, ¿sí? Una vez que estamos muertos, nuestros cuerpos continúan su proceso de desintegración, ¿no es cierto? De regreso a los elementos básicos del universo del cual fueron formados, ¿sí? El cual Elohim llama polvo. Este es el destino de toda la tierra entera, de toda la creación. Si todo nuestro mundo se está poniendo viejo y se está descomponiendo, literalmente. Pero a diferencia de los componentes no humanos del universo, es decir, animales, rocas, montañas, estrellas, el aire, todo lo que nos rodea, si no hay un atributo espiritual en la composición de esas cosas. Esa es la diferencia. O sea, estas cosas no tienen ruaj eterno, básicamente, y han sido sopladas por Yahweh. Por lo que el futuro de todos en nuestro universo físico, ¿sí? Incluyendo a la humanidad en sus cuerpos, es completa descomposición física y muerte. Eso es lo que ha sido determinado. Los seres humanos, por su parte, tienen un tipo de ruaj que vive después de la muerte física. Entonces, esta no era la manera en que la creación estaba supuesta a operar, ¿sí? Esto también será resuelto por el Adón en su momento, como sabemos. Ahora bien, tenemos un pequeño factor que vamos a estudiar que les va a ayudar a entender cómo entró la muerte en el mundo, el tiempo. ¿Sí? El tiempo es esencialmente la medida de muerte y descomposición. Necesitan entender que el tiempo no es, pasamos de un tiempo a otro tiempo, o el tiempo que pasa, o quedarme mirando el reloj a ver cómo se mueve el minutero y bueno, eso es el tiempo. No, no es eso. El tiempo es la medida de la descomposición hasta la muerte. Sin la descomposición, el tiempo no existe. Eso no quiere decir que no transcurran las cosas. No necesitamos definir al tiempo de la forma en que lo hemos estado definiendo. Como una cosa, listo, saco el tiempo, me quedo estático, acá congelado para el resto de la eternidad. Es una estupidez, ¿sí? No es eso el tiempo, y si saco el tiempo no va a pasar eso tampoco. Déjenme decir esto nuevamente. El tiempo es la forma en que se mide el proceso de muerte y descomposición, y no es el transcurrir de las cosas. La mente humana ha divagado por miles de años acerca del tiempo, la muerte, la eternidad. Han sido temas de filósofos y pensadores y personas que llenan sus mentes, ¿no es cierto? Y sus conclusiones no son muy satisfactorias, que digamos. La idea en general de la eternidad es bastante confusa. Si se ponen a leer a las diferentes teorías, ¿no es cierto?, que hay, son bastante delirantes, van de todos los colores, ¿sí? Aunque el principio en sí es correcto, la eternidad es donde no hay tiempo. Se empieza siempre por esa parte, ¿sí? Pero a partir de ahí se van hasta Plutón y vuelven varias veces. Entonces, divagan acerca de una especie de congelamiento, como menciono, un congelamiento eterno, un presente constante, muchas cosas sin sentido. En la eternidad realmente las cosas se suceden unas a otras. No es que no haya sucesión de cosas. El tiempo no es sucesión de cosas, sucesión de acontecimientos, ¿sí? Es una pavada decir eso. El tiempo no es ayer, hoy, y no es cierto en ese sentido. El tiempo lo que mide es la terminación de las cosas. Y eso es la burbuja de tiempo en la cual nosotros estamos. Entonces, lo que no existe, básicamente, en la eternidad es un fin. Y ese es el punto más básico, ¿sí?, que necesitamos entender. No hay deterioro, no hay muerte, evidentemente, ¿sí? Y no hay fin de las cosas no terminan. Eso no quiere decir que sean eternas dentro de nuestro concepto mágico que tenemos. Este es el espacio-estado, ¿sí?, en el cual habita Yahweh. Es mucho más que un simple espacio, es un plano, es una cosa diferente a lo que nosotros entendemos. No quiero entrar en palabreríos que después se deliran en cosas gnósticas o cosas por el estilo, ¿no es cierto? No quiero entrar dentro de ese palabrerío, pero sepamos perfectamente que no se trata de un plano material como el nuestro exactamente. Entonces, esto es la vida eterna. No es un estado de inmortalidad como la humanidad ha desarrollado en su muerte. La eternidad es dada simplemente por el hecho de que está constantemente todo ligado a la fuente de vida, o sea, Yahweh mismo. Entonces, esa es la
constante que da esa eternidad. Ahora, no es la inmortalidad, esa cosa que el hombre imagina, ay, ese pobre hombre que no puede morir, ¿no es cierto? Una cosa por el estilo, nadie lo puede matar. Sí, cualquier cosa puede llegar a morir y eso es lo que está demostrado justamente por esta humanidad caída por la cual entró la muerte, justamente. Sí se puede, lo que sucede es que simple y sencillamente no existe ese estado de deterioro allá afuera. Por eso, cuando surgió el pequeñito problema, cuando fue detectado, ¿no es cierto? Según Yahweh dice, cuando estaba todo perfecto hasta que se descubrió, bueno, en ese momento hubo necesidad de hacer un aislamiento, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hacen los médicos con todas las cosas? Esto es una cosa normal, ¿no es cierto? En casos bueno, pregúntenle a Fauci, a todos esos, cómo se hace en casos de pandemia, ¿no es cierto? Si no tienen que aislar las cosas y todo lo demás. Entonces le pusieron una mascarilla y esa es otra historia. Pero bueno, entonces, este es el estado de eternidad real. No se trata de una magia en la cual las criaturas que son creadas por Elohim son inmortales en el sentido de que no pueden morir. Son eternas en el sentido que son nacidos porque fueron creados, no son eternos desde el crecimiento. También lo vamos a ver porque hay diferentes estados de eternidad, no son eternos sin creados como Yahweh, pero sí van a seguir viviendo eternamente mientras estén conectados con el Padre. Esa es la fuente de la vida. Mientras estamos conectados con Él, estamos vivos. Y eso es lo que Él nos promete, reconectarnos nuevamente a esa vida eterna, ¿sí? Eso no quiere decir, como se puede entender, que vamos a decirlo hipotéticamente, que no se pudiera caer de nuevo, no se va a caer de nuevo, no quiero ni siquiera pensar en ese punto, pero a lo que voy es que la seguridad de la eternidad está en Yahweh mismo, ¿sí? No está fuera de Él, está solamente en Él esa eternidad. Al igual que los centímetros y kilómetros y mililitros y gramos que son usados para medir las diferentes dimensiones físicas de los objetos, ¿no es cierto? Largo, ancho, peso, alto, etcétera. El tiempo es usado para medir la medida de la descomposición de los objetos físicos. Las cosas del mundo espiritual no están sujetas al tiempo porque las cosas espirituales no se descomponen, no se deterioran. Sin descomposición no hay tiempo. Sí, y esto no significa que las cosas no se sucedan, que no haya acontecimientos, ¿sí? Uno detrás del otro. El tiempo no es estático, simplemente no existe, es un lugar donde no existe el factor muerte. Todas las cosas que transgreden son sometidas a juicio. Si bien no necesariamente el juicio es ejecutado de inmediato, sabemos perfectamente. Normalmente el juez, Yahweh, y ahora Yahshua, que recibió esa autoridad para ejercer el juicio final, ¿no es cierto? Dicta sentencia y se pasa un cierto tiempo hasta que la sentencia sea ejecutada. Con la humanidad vemos que el juez dictó sentencia contra Adán, contra Jabá y contra la serpiente, ¿no es cierto? En el mismo momento de la transgresión. Entonces fueron mandados a prisión, ¿sí? Hasta que llegue el momento del juicio final y ejecución. Ese tiempo determinado es de 7 días. 7 días necesitamos pasar y son las 7 semanas del milenio. Por lo que es importante para nosotros captar que cuando las escrituras hablan sobre la eternidad o hablan sobre lo eterno, ¿no es cierto?, ambos son términos espirituales, ¿sí? Tengámoslo en este sentido, términos de espiritualidad y no de delirios humanos. Esto no está tratando de expresar el concepto de un tiempo sin fin, ¿sí? Que nunca se puede impedir que termine, por así decir. Más bien indica el concepto de que no hay ya muerte, que no está el factor que da fin a las cosas. Entonces, cuando leemos el final de Hidgalut, que la muerte es lanzada al lago de fuego y es destruida, vemos que ahí se termina el tiempo. Y entonces se nos dice que habrá un nuevo cielo y una nueva tierra después de que esta vieja haya sido derretida a sus elementos y haya sido reformada.
Es mi opinión y en las escrituras no está exactamente explícito, pero puede deducirse, y esta es mi deducción, que el efecto de la caída de Adán y Jabá fue modelado por la caída de Hasatán, ¿no es cierto? La caída de Hasatán aparentemente afectó al universo entero al iniciar la descomposición. La caída de Adán y Jabá afectó a las criaturas vivientes que Yahweh eventualmente creó, consistiendo en humanos y en todos los animales, ¿no es cierto?, que Yahweh llama seres vivientes, y la creación misma como un todo, porque él había entregado el dominio de todo al hombre, ¿no es cierto? Y la caída de Adán y Jabá inició entonces la descomposición de toda la creación. El punto es que Elohim creó un universo perfecto y luego él creó un ambiente perfecto para que sus criaturas vivientes pudieran habitar de manera perfecta. La descomposición y la muerte no eran naturales en el comienzo, no fueron planeadas ni para nada. La muerte es una aberración traída a este mundo, ¿sí? Por el pecado, justamente. Y absolutamente nada en nuestro mundo está exento de sus efectos. La muerte es opuesta a la vida y Yahweh es la vida misma, ya lo hemos dicho muchas veces. Es por esto que la muerte y la descomposición son una gran abominación para Yahweh, porque es como tener un tumor, en su creación, en su universo, en todo lo que él tiene y él es. Entonces, por eso nosotros nunca debemos sentirnos cómodos con el concepto de la muerte, justamente porque nunca fue la voluntad directa de Elohim que la humanidad pasara por este proceso de envejecer, deteriorarse y luego llegar al final, ¿no es cierto?, de nuestra existencia física personal. Vean que aún en medio de este proceso, él se acercó a los israelitas y les aseguró que si obedecían todas sus ordenanzas, tendrían sanidad y vivirían todos los años determinados para la vida humana después de la caída, ¿sí? Y aún más hizo promesa a la humanidad de que él resolvería la situación por completo. Continuamos ahora con los sacerdotes. Esto fue un intermedio de cosas que vamos a estar estudiando más a fondo y de cosas que necesitamos para entender todo esto que vamos a ver. Como mediadores de Elohim, los sacerdotes debían ser separados y se les daba un estatus divino, por así decir, sobre la congregación entera del pueblo separado. El pueblo entero es separado. Vamos a entender eso. Por eso no pueden mezclarse ni pueden hacer ninguna cosa. Pero hay algunos que son más separados todavía, ¿sí? Que son los sacerdotes, que son en realidad toda la tribu de Leví. De esa tribu de Leví hay unos que son más separados todavía, toda la tribu de Aarón. Y de ahí Aarón es más separado todavía. Vamos a entender porque esto es un principio real y concreto. Y aunque el cristianismo insiste en que no hay jerarquía, somos todos iguales, el Adón no dice esas cosas, ¿sí? Entonces, los sacerdotes, como eran separados, debían permanecer lejos de la muerte o quedaban impuros o inhabilitados, ¿no es cierto?, para interceder por otro delante de Yahweh, o sea, para ejercer su servicio. Aunque en su misericordia Elohim dio a estos sacerdotes la posibilidad de tratar con la muerte de parientes directos de sangre, ¿no es cierto?, porque ese permiso se lo dio. O sea, en otras palabras, ningún familiar político estaba incluido entre estas excepciones. Eso es lo que notamos aquí. Su hermana natural estaba incluido solo si ella nunca se hubiera casado, o sea, si era joven, demasiado joven, ¿no es cierto?, o si no se había casado todavía, o si estaba viviendo todavía en el hogar, porque la autoridad sobre ella todavía no había sido transferida a otro hombre. Ahora bien, para ser claros, esta regla de no tocar un cuerpo muerto se extendía más allá del simple contacto, ¿sí? La misma incluía evitar las ceremonias de entierro, tampoco podía participar, ¿sí?, ni de lejos, por así decir. Ellos no podían participar en las prácticas de luto, como cortarse el cabello, tirar polvo, ceniza sobre la cabeza, todas las prácticas que eran comunes en esa época, ¿no es cierto?, rasgar las vestimentas. En resumen, los sacerdotes no podían tener nada que ver con la muerte, nada que hubiera en ellos que representara que habían estado de alguna forma en contacto con algo muerto o que estaban siquiera de luto por alguien que había muerto. Entonces, no pueden tener absolutamente nada que ver. El retrato que aquí se expone es que la muerte no es para los siervos de Elohim.
simplemente. La muerte debe ser tratada como una abominación para los siervos de Elohim, porque el pecado es una abominación para Elohim. Y eso es la causa por la cual justamente la muerte entró en el mundo. El propósito de estas leyes era ilustrar la pureza y la separación del pecado que debía caracterizar al sacerdote, ¿no es cierto?, la persona consagrada al servicio de Yahweh. Un cadáver es una representación del resultado del pecado en este mundo. Eso es un muerto. Lamentablemente es mucho más que una persona a la cual podemos amar y que se nos haya ido, un ser querido, por así decir. Es el resultado del pecado de Adán y Jabá. Por lo tanto, en contraste con la mayoría de los sistemas religiosos paganos de los pueblos vecinos a Israel, los sacerdotes no preparaban los cuerpos para el entierro, como hacían la mayoría. La santidad de vida de Elohim requería que sus sacerdotes kadoshim estuvieran alejados por completo de la muerte. Elohim no quería que sus sacerdotes y su adoración estuvieran dominados por la muerte, sino por la vida. Y tampoco quería que sus sacerdotes estuvieran cerca de los cultos de muerte de los paganos. Ahora bien, tenemos un pequeño problema acá, en este pasuk que hemos mencionado antes, el de la esposa. El pasuk 3 no menciona a la esposa, como dijimos, pero muchos piensan que estaba implícito. Al sacerdote Yehezkel no se le permitió hacer luto por su esposa, por más que algunos citen que sí se le permitió, no se le permitió, porque precisamente Yahweh le ordena que no lo hiciera. Sí, entonces, porque él lo está diciendo de esa manera, él no podía llegar a hacerlo. Hijo de hombre, mira que yo te quito de golpe la delicia de tus ojos, pero tú no harás duelo, ni llorarás, ni correrán tus lágrimas. Gime en silencio, no guardes el luto por los muertos, cíñete el turbante y ponte las sandalias en los pies. No te cubras el bigote, ni comas pan de duelo. Esto está en el capítulo 24 de Yehezkel. Este pasuk 4 de Vayikra que estamos leyendo, que estamos estudiando, siempre ha presentado problemas para los hebreos. Una esposa, aunque hubiera sido una mujer levita, no era considerada familiar de sangre de su esposo, el sacerdote. Muchos de ustedes ahora deben estar pensando, bueno, ¿y qué hay con el principio de Bereshit? ¿No es cierto que cuando un hombre o mujer se unen en casamiento se hacen una sola carne? Aquí hay otro ejemplo de nuestro madurar en la fe para nosotros, pues, para que podamos distinguir justamente entre el sentido espiritual y físico de las cosas en las escrituras. El sentido común y la simple observación nos dicen que literal y físicamente no se hacen uno, ¿no es cierto? Eso es imposible. Así que no se van a unir y fundirse en una sola persona. Más bien este concepto de una sola carne es en un sentido espiritual y se refiere a una actitud mental a la que una pareja casada debería adoptar. Hasta cierto grado es una metáfora justamente de la unidad perfecta de Mashiach con el cuerpo. Sí, aún así persiste el problema de la esposa. Los eruditos hebreos reconocen que desde el punto de vista espiritual un hombre y su esposa son uno, son ejad, pero ellos separan eso del aspecto físico y biológico, porque siguen siendo dos personas. Por lo que la ley que indicaba que solo los parientes de sangre más cercanos al sacerdote eran los únicos casos de muerte en los que éste podía contaminarse, ¿sí? Después veremos cómo debía purificarse, y es el caso de la vaca roja, excluía a la esposa de estas excepciones. Esto es complicado. Más tarde en la historia hebrea esta prohibición fue modificada por algunos escribas que determinaron que como Abraham y Jacob asistieron personalmente a los funerales de sus esposas, entonces debía también ser permitido para un sacerdote levita. Esa es una de las conclusiones humanas. Sí, el raciocinio detrás de esta resolución es bastante humano. Ellos determinaron que aun cuando un sacerdote se contaminaría en un grado muy alto, porque Yahweh lo está diciendo, y serio, de impureza al ocuparse de la muerte de su esposa, no obstante, era su obligación hacerlo. ¿Sí? Aunque esto solo debía ocurrir cuando el sacerdote y su esposa no tuvieran ningún otro familiar cercano que lo enterrara, supuestamente. Espiritualmente, esto significa que nosotros
Los creyentes del Berijayá, por ser sacerdotes de Elohim, no debemos comportarnos como la gente común, contaminándonos ni profanándonos. Nosotros, como pueblo santo, ¿sí?, estamos destinados para el sacerdocio santo de Elohim y como tales debemos tener cuidado de no tocar nada que nos contamine o profane. Profanarse es hacerse común, es hacerse mundano, es hacerse semejante a aquellos que están en muerte. Nosotros fuimos santificados, fuimos hechos santos y no debemos profanarnos con las cosas muertas de este mundo muerto. Esto incluye mezclarnos con los hombres, incluyendo nuestras familias. Podemos ocuparnos de nuestros parientes de sangre directos, pero aún así esto nos contamina. De cualquier manera quedaban contaminados los sacerdotes. Aun cuando fuera lícito al sacerdote ocuparse del funeral del padre o del hijo, ¿sí?, esto lo dejaba ritualmente impuro y tenía que pasar por un proceso de purificación. Lo interesante de todo esto es que tipifica la idea de que como creyentes nosotros hemos sido consagrados y ahora debemos permanecer separados de cualquier cosa que sea impura. Y Yahweh nos da la orden. Por eso salgan de en medio de ellos y apártense, dice Yahweh. No toquen lo inmundo y yo los recibiré, dice en Corintios 6. Y esta es una cita directa del Tanaj. Y Yeshaya dice, apártense, apártense, no toquen nada inmundo mientras salen de ella. Manténganse puros mientras salen de ella. Y ustedes los que llevan los utensilios de Yahweh. En la Escritura no hay nada, absolutamente nada más impuro que la muerte. Sí, aunque nosotros somos mandados por el bien del amor y la misericordia a ir a las personas impuras de este mundo y llevarles la palabra de Elohim que trae la salvación y el mensaje de la reconciliación, ciertamente, somos llamados a no mezclarnos. No necesitamos andar juntándonos con ellos y haciendo las mismas cosas para llevarles el mensaje. Sí, por eso el ritual de purificación es por medio de agua. Y es el mismo que ya vimos, Yahshua indicó, debíamos continuar realizando, espiritualmente hablando, ¿no es cierto? En Yahanan 13, Yahshua les dijo, el que se ha lavado no tiene necesidad de lavarse más que los pies, pues ya está todo limpio. Ya ustedes están limpios, aunque no todos. Y también agrega en el capítulo 15, ya ustedes están limpios por las palabras que les he hablado. En otras palabras, no se trata de que por hacer misericordia a los que todavía están en el mundo, ni por llevarles el mensaje, que estamos liberados de toda contaminación. De la misma forma que el sacerdote iba al sacerdote común, iba al funeral de su hijo o de su padre, vamos a decir, se contaminaba así, tenía que hacer el proceso de purificación. Entonces siempre será necesario purificarnos como Él ordenó. Los muertos espirituales no se ven en un funeral, sino que podemos estar en contacto con ellos todos los días, ¿no es cierto? Porque realmente estamos mezclados completamente, estamos en el medio de un mundo muerto. Así que tenemos que lavarnos los pies todos los días. Nosotros nos lavamos los pies todos los días, estamos conscientes de todo lo que nos contaminamos con la muerte todos los días, a lo largo de estar en contacto con muchas cosas y nosotros mismos que no tenemos una buena posición ciertamente al 100%. Deben entender que hay una gran diferencia entre ministrar a los impuros de este mundo y unirse con ellos, ¿sí? Porque hay muchos que se han ido de mambo y han exagerado. Nosotros nunca debemos comprometer los principios de Elohim, ni suavizar la verdad, ni llegar a ser parte de los impuros en nuestra conducta para así ministrarles. Nosotros no debemos estar en unión con los impuros. Shaul específicamente nos da el ejemplo de evadir relaciones sexuales ilícitas con los impuros porque el sexo mismo es una unión sagrada. El crear esta clase de unión entre lo puro y lo impuro es tevel, confusión, ¿no es cierto? Que ya estudiamos. Es la mezcla impropia o yugo desigual, ¿sí? La que un creyente siempre debe evadir. Y esto no aplica únicamente al matrimonio, sino también a todo tipo de relación laboral, de estudio y lo que sea, porque ese tipo de relaciones nosotros las tenemos con los muertos.